Vamos a entrar en la palabra del día de hoy que el Señor ha guardado para nosotros. ¿Cuántos de los que están acá quieren un milagro de parte del Señor? Diga conmigo, yo quiero un milagro. Nosotros, los seres humanos, digo yo, vivimos de milagro. Y más hoy en día, en los tiempos de hoy, es difícil. Nosotros vivimos en la ciudad de Bogotá, en la capital, y no es fácil, mis amados. Uno sale de la casa y uno no sabe si regresa. Es una ciudad compleja, convulsionada, peligrosa en algunos momentos, en algunos lugares, pero aún así sabemos que tenemos la protección de parte del Señor, amén. Y Él nos guarda, Él nos cuida, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? Entonces diga conmigo, yo quiero un milagro. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. El Evangelio del apóstol Marcos, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 14. No sé si de pronto la versión que yo tengo, no recuerdo qué versión era. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio una gran multitud con ellos y a los escribas que discutían con ellos. Versículo 15. Y al verlo toda la multitud se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Y él preguntó a los escribas, ¿qué discuten con ellos? Y uno entre la multitud le respondió y dijo, Maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Versículo 18. Y al venir sobre él lo derriba, arroja espumarajos, cruje los dientes y desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Diga conmigo, no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo, oh raza incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo llevaron y al verlo el espíritu al instante derribó al muchacho, quien cayó al suelo convulsionándose y arrojando espumarajos. Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo está así? Y él le respondió, desde su niñez. Y en muchas ocasiones lo ha arrojado al fuego y al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ayúdame y ten misericordia de mí. La palabra del Señor debemos nosotros verla como un manual de vida. Allí vamos a encontrar todas aquellas cosas que necesitamos para vivir, para ir adelante, quitarnos de encima nuestro toda carga que sobre. Y yo digo que la palabra es una cartilla que permanentemente nos está enseñando. En esta porción de la palabra, de la Escritura, encontramos tres cosas básicas y fundamentales si yo quiero un milagro de parte de Dios. En primer lugar, en el versículo 23 sigue diciendo el Señor, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Versículo 24, y dice, al instante el padre del muchacho clamó llorando y dijo, creo, ayuda a mi fe. Les decía que la palabra del Señor es una cartilla de enseñanza. Lo primero que encontramos acá, si yo quiero un milagro, el Señor me está instruyendo a mí que lo primero que yo necesito es fe. De la fe hablamos muchas cosas. En el Nuevo Testamento aparece más o menos unas 260 veces la palabra fe. Y saben ustedes que la palabra fe fue la que en algún momento dio el desenvolvimiento de lo que hoy conocemos como la iglesia protestante, la iglesia cristiana evangélica.
Y quien descubrió esto fue Martín Lutero. Él era un monje. Pero él lo descubrió en una porción de la palabra nueva en los evangelios, en Romanos 1:17. Ahí dice que el justo por la fe vivirá. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué no lo descubrió cuando leyó Habacuc 2:4? Allí dice exactamente lo mismo. El justo vivirá por su fe. A partir de ese momento se inicia la reforma de la iglesia cristiana. Antiguamente la iglesia tradicional, la iglesia romana, creía que era de otra forma la salvación. Bueno, hay una historia alrededor de ello. Necesitaban allí en la iglesia algunos ingresos, se inventaron las indulgencias, se inventaron una serie de situaciones, las limosnas. Pero este hombre descubre en la palabra que la salvación, nuestra relación directa con Dios, es a través de la fe. A partir de ese momento, la vida religiosa da un vuelco total. Empieza primero en Europa, todo eso viene a América, y no solamente cambiaron los conceptos religiosos, a partir de ese momento cambian también todos los aspectos de la economía, de la forma de hacer sociedad, de agruparse los pueblos y las ciudades. A partir de ese concepto, la Reforma Protestante trajo cambios fundamentales en las sociedades de la época, que para nosotros, lamentablemente, para los países que fuimos, entre comillas, conquistados por España, no vivimos la Reforma. Nosotros vivimos lo que se llamó la Contrarreforma, que fue como la defensa religiosa de la iglesia tradicional en nuestros países. Hablemos de la fe, porque es el primer requisito que el Señor le da a este hombre que tenía un hijo enfermo, la fe. Yo creo que aquí no haya nadie que tenga un hijo endemoniado en la casa. Alguien de pronto, no, es que usted no conoce a mi hijo. Bueno, no creo en esta situación tal cual lo describe aquí la palabra. Pero el Señor le da la primera solución. Para que se dé un milagro, debes creer. Y lo más interesante es que el hombre expresa al Señor: Señor, yo creo, ayuda a mi fe. La fe, mis amados, es un concepto fundamental en nuestra relación con Dios. Y déjenme decirles algo, no es solamente algo propio, exclusivo de nuestra fe cristiana. En todas las religiones hay fe. El asunto es ¿dónde pongo mi fe? Esa es la gran diferencia. ¿Dónde pongo mi fe? Los hinduistas creen, ellos tienen fe en sus dioses. Oriente, las religiones de Oriente tienen fe en sus dioses. La iglesia tradicional tiene fe en sus santos, tiene fe en sus vírgenes. Todos necesitamos la fe cuando hay un milagro o necesitamos un milagro para nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que aprender, tener muy claro lo que significa la fe. Según la escritura original, escrita en griego, la fe la define como el pistis. Ustedes saben, lo han oído. Y quiere decir firme persuasión, convicción basada en lo que se ha escuchado. Esa es la definición en griego de la fe que aparece en los evangelios. Una convicción acerca de lo que se ha escuchado. ¿Y qué dice Romanos 10:17? Dice que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos destapa a nosotros el oído espiritual. La fe viene es por oír la palabra de Dios.
Por eso es importante, les decía, que ver la palabra de Dios como una cartilla que me está enseñando a mí permanentemente. Yo tengo que llegar a descubrir los principios básicos, elementales de mi relación con Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene del oír, y el oír, o sea, cuando se abre el oído, por la palabra de Cristo. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe, ¿qué es? La define como una certeza de lo que se espera, y la define también como una convicción de lo que no se ve. Esa descripción de la fe es algo importantísimo, porque nosotros a través de la fe podemos visualizar hacia adelante. ¿Cuántos creen que si creen en Jesucristo, si han puesto la vida en Cristo, van a ir al cielo? Lo creemos y lo visualizamos. Para nosotros la muerte, bueno, la vida es importante y tenemos que cuidarla, pero ya la muerte dejó de ser algo como de miedo, de susto, de terror, porque sabemos que más allá de esta vida, donde hay conflictos, tenemos una esperanza de que Dios nos está esperando. Amén. Creemos en eso. Esa es nuestra fe. Vemos más hacia adelante, traemos el futuro, lo traemos al presente y vivimos por la fe. Y esa fe nos permite a nosotros abrir el oído para oír la palabra y entenderla. Esa fe es la que nos permite confiar en Dios, confiar en Él, para poder tener una relación viva con el Señor. Eso lo hace la fe. Lo interesante es que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, se presenta el Señor Jesucristo como el único depositario de la fe. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La fe puesta en Él, no es la fe puesta en nada ni en nadie más. No podemos tener la fe puesta en el pastor que vino, puso las manos sobre mí, oró por mí. No, yo tengo la fe puesta en Jesucristo. El pastor, quien ora, es un intercesor conmigo frente al favor que queremos de parte del Señor. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos problemas y dificultades. Yo creo que aquí, como decía al principio, nadie tiene un hijo endemoniado de esta forma en su casa, pero tenemos problemas. Y déjenme decirles algo, la vida es problemas. El que diga que no tiene problemas ya está en un cajón entre cuatro velas, porque la vida es problemas. Dile al que está al lado, la vida es problemas. Veía hace poco un video interesante, muy interesante, porque mostraba primero ese diagrama que tienen los electros, y se veía la línea plana y decía el locutor ahí, esta línea es la muerte. Aquel que al hacerle el electro aparece esta línea quiere decir que está muerto, y aparecen picos y dice, este es el que está vivo. Y los picos vienen desde abajo. Dice, el que habla ahí dice que la vida es como una montaña rusa, como una montaña rusa. Si tú quieres llegar hasta arriba para que el carrito baje, primero tienes que arrancar de abajo. Eso es lo que da el impulso para yo subir. Cuando tenemos problemas, muchas veces nos dejamos llevar de las situaciones y nos quedamos abajo en el problema, en la parte de abajo de la montaña rusa. Y ahí lloramos, sufrimos, necesitamos un empuje de parte de Dios para poder llegar arriba y sostenernos. Pero a veces volvemos a bajar. Pero no te preocupes. Cuando tú bajas en la montaña rusa de la vida, tú tienes que volver a subir. Ahí es donde necesitamos de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, les decía que la fe nos desafía a nosotros. Los problemas vienen. Mire, uno lee la palabra y hay cosas interesantísimas. Ustedes se acuerdan del rey Josafat.
Cualquier día alguien viene, el consejero real, y le dice: mi rey, vinieron contra nosotros los amonitas, los moabitas, una cantidad enorme de tribus. Y dice la palabra, porque era un ser humano como cualquiera de nosotros, el rey Josafat, dice la palabra que él se atemorizó. Y viene el profeta Jezael y habla con él. Y le dice: escuchen, habitantes de Judá, segunda de Crónicas 20:15, y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Le está hablando al rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Cuando estamos en problemas, ¿de quién es la batalla? Del Señor. Diga conmigo, la batalla es de Él, no es mía. Oh, que nos afanamos como seres humanos, pero ese es el momento donde yo pienso y creo que ahí se mide nuestra fe. ¿En quién hemos nosotros creído? La salvación, mis amados, que es algo tremendo, que debemos cuidar con temor y temblor. La salvación no fue fácil conseguirla. El Señor a muchos los llevó hasta un lugar. De pronto aquí hay alguien así, que tiene un problema tan grave que en un momento pensó: la única solución que yo tengo es ir a la iglesia cristiana. Yo tengo un amigo allí en la iglesia, un empresario, y en un momento él se quebró. No conocía del Señor. Una quiebra terrible, le debía a todo el mundo, le debía dinero. Los bancos lo perseguían día y noche. Y alguien venía y le decía: mire, yo le doy un consejo, ponga su vida, su fe en Jesucristo. Eso es lo que usted necesita. Y él decía: no, lo que yo necesito es billete. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero a Jesucristo, no, yo quiero el billete para pagar mis deudas. Y se lanzó un desafío en su vida. Dios, mire, si yo no salgo de esta, me quito el nombre. Y le tocó quitarse el nombre. Y se lo quitó. Tenía 2 nombres. ¿Cuál es? Se llamaba José Olver. Y se quitó el Olver. Y fue a la notaría y se cambió el nombre. Porque no pudo salir del problema. ¿Hasta cuándo conoció del Señor? Puso su vida, lleva conmigo 8 años, es un empresario tremendo hoy en día. El Señor lo ha levantado, levantó su casa, su familia, sus hijas, tiene un par de hijas preciosas, profesionales, ganan dinero, él gana mucho dinero. Pero ahí empezó. Yo diría que, y es un evangelista tremendo, le habla del Señor a todo el mundo. El Señor lo requería para él. ¿Y qué hizo el Señor? Le quitó el piso. Muchas veces estamos abajo de la montaña rusa, pero si venimos bajando, si conservamos el impulso, podemos volver a subir en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La fe, les decía, fue el inicio de la iglesia cristiana, de la iglesia protestante. Ahí fue el inicio, cuando se cambió el concepto de lo que era la fe. A partir de ese momento, les decía, la iglesia cambia totalmente. Empezamos a justificar ahora sí a través de la palabra lo que es la salvación. La palabra nos enseña que la salvación solamente es poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa es. Ahí cuando nosotros confiamos en que Él, el Señor Jesucristo, toma nuestra vida y nosotros podemos empezar a caminar de la mano de Él, a partir de ese momento empezamos a ejercitar la fe. Nace en nosotros la fe. Ustedes saben que hay 2 clases de fe. Hay una fe que es la fe natural. Todos los seres humanos tienen fe natural. Si yo coloco un negocio, abro un negocio, una cafetería, una panadería, yo tengo fe
de que a mí me va a ir bien. El que tiene un negocio dice, yo tengo fe que este negocio va a salir adelante. Esa es la fe natural. El ser humano la tiene. Sabemos que mañana, ¿cuántos creen que mañana va a salir el sol? Tenemos la fe, Dios quiera que amanezca el sol, que se levante el sol. Esa es la fe natural. La fe que nos enseña la palabra es una fe totalmente diferente, porque está fundamentada en creer lo que Jesucristo quiere y dice de cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia. La fe espiritual y poder entender que la fe de Cristo es la única que nos puede a nosotros justificar, que nos puede asegurar a nosotros no solamente en esta vida una mejor calidad de vida, sino la vida eterna. Los problemas, mis amados, están con nosotros todos los días. No creas tú que porque caminas en el Señor ya no tienes problemas. No, el enemigo, el mundo de las tinieblas está ahí y él quiere dañar las cosas que el Señor está haciendo en nuestra vida y nos lanza retos y desafíos. Ahí es donde necesitamos nosotros tener fe. Lo que este hombre le dijo al Señor Jesucristo: ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? Y tienes que creer, debes tener fe. Y él, ¿qué le dijo? Señor, yo creo. Yo creo, una expresión muy simple: Señor, yo creo, ayuda a mi fe. El Señor nos ayuda a nosotros a creer en Él. Diga conmigo: Señor, ayuda a mi fe. Nosotros pasamos de tener una naturaleza pecaminosa a tener una naturaleza de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y solamente, mis amados, con la fe nosotros podemos agradar a Dios. No hay ninguna otra forma, solamente con la fe. Hoy es un buen día para nosotros afirmar nuestra fe en el Señor y declarar la total dependencia de nuestra vida en Él. Inclina tu rostro ahí donde estás y repite conmigo: Señor, yo creo, ayuda a mi fe. En segundo lugar, ¿qué más encontramos? Versículo 25. Y al ver Jesús que la gente corría y se congregaba ante él, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de ahí y no entres de nuevo en él. Y gritando el espíritu maligno fuertemente, le hizo mucho daño y salió, y el joven quedó como muerto, de tal manera que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. En el versículo 25 dice que el Señor reprendió al espíritu inmundo. ¿Quién tiene autoridad para reprender al mundo de las tinieblas? El Señor Jesús. Él es el que tiene la autoridad. Nosotros no podemos, nosotros con nuestras fuerzas, por mucho que gritemos, hagamos cosas, no podemos hacer nada. Es Él quien tiene la autoridad. Y cuando yo hago algo frente al mundo de las tinieblas, lo hago en la autoridad de Jesucristo. Es Él quien tiene la autoridad para reprender los espíritus inmundos. En tercer lugar, versículo 28 dice: y entrando Jesús a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él le respondió: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. ¿Cuántos quieren un milagro de parte del Señor? Vimos la primera condición. La primera condición es nuestra fe. Todos los días tenemos que alimentar nuestra fe. Yo no puedo ser cristiano de domingo solamente. Debemos ser conscientes que vivimos una batalla, vivimos una guerra contra el mundo de las tinieblas. De eso tenemos que ser o debemos ser conscientes. Y la única forma de mantenernos es afianzando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo
no en el nombre nuestro, yo fulano de tal, no, en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo ahí a este hombre. Dice la palabra, el versículo 25, él reprendió al espíritu inmundo. Pero para nosotros poder hacer esto, en el nombre de Jesús reprender, debemos primero tener fe. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Hay que tener fe. Y Él es quien reprende al mundo de las tinieblas, no somos nosotros. Yo te ordeno, no, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te ordeno. La lucha está viva. Tenemos una batalla y tenemos que librarla todos los días, mis amados. Si yo quiero un milagro en mi vida, tengo que creer en Jesucristo, poner mi fe en Él. Cualquier situación de mi vida, yo tengo que colocarla en las manos de Él. Y en el nombre de Jesús declarar, en el nombre de Jesús declarar que la situación se va de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de nadie más. En tercer lugar, versículo 28, vamos muy rápido. Y entrando Jesús a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él le respondió, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Encontramos tres cosas importantes. Primero, la fe. La fe. Todos los días nuestra fe tiene que crecer. En segundo lugar, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, debemos hacer el ejercicio permanente del ayuno y de la oración. No se concibe un creyente, un cristiano, que no haga ayunos y que no ore. No se concibe. Hoy en día, mis amados, el ayuno ya no es solamente una exigencia, una recomendación de la fe. El ayuno hoy en día ya la medicina lo está contemplando como una forma de sanar nuestro cuerpo. No que es difícil para mí el ayuno porque yo personalmente considero a mi esposa. A veces hacemos ayuno los dos, ayunamos por alguna causa, por alguna razón. Y a ella le toca cocinar. Y pobrecita, imagínense con ayuno y preparando la comida para el hijo, para los hijos, para los nietos. No es fácil. Imagínense al segundo día, al tercer día en ayuno. Pero llega un momento en que uno aprende a manejar aquello. Pero tenemos que ayunar como una forma de afligir nuestro cuerpo. Pero tiene que ser un ayuno respaldado con oración. No hay un cristiano que se pueda llamar cristiano verdadero si no ora. Ese es el ejercicio espiritual que nosotros debemos hacer todos los días. Y tiene que volverse en nosotros una fortaleza. La oración tiene que ser una fortaleza en la vida de cada uno de nosotros. Si no oramos, hemos perdido el año. Si no ayunamos, hemos perdido el año. Ayuna. Si alguien tiene algún problema difícil, mire, es que tengo una deuda impagable, no sé de dónde sacar el dinero. Haga 3 días de ayuno, hágalo. Y en esos 3 días, ore al Señor. Si trabajas en una oficina, no importa donde quiera que estés, en cualquier momento puedes orar, ora al Señor y aflige tu cuerpo con el ayuno. Yo te garantizo que a los 3 días el Señor está dándote una respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. El ayuno nos permite a nosotros estar en la presencia del Señor. Y la oración, parte de la fe, es creer que alguien nos escucha a nosotros. Ese es el fundamento de la oración. Nosotros no le oramos al aire o no, le oramos directamente al Señor Jesús. Y Él te oye. El Señor te oye. Dile al que está al lado, el Señor te oye. A veces creemos que Dios no nos oye. A veces creemos que estamos hablando al aire. No,
el Señor nos oye a cada uno de nosotros. Amén. Y eso hace que nuestra fe cada día se vaya fortaleciendo. No hay otra forma, mis amados. Si yo quiero un milagro de parte de Dios, tengo que partir de la fe. Tengo que orar en el nombre de Jesús y tengo que ayunar en el nombre de Jesús. No hay otra forma, mis amados. Algunos dirán, no, pero ahora no la puso difícil. No, es lo que la palabra nos está enseñando. Ese problema, yo creo que el problema de este hombre era un problema terrible. Sin embargo, sin ser un creyente, en algún momento, Señor, ayuda a mi fe. Yo quiero creer. Y le enseña a los apóstoles cómo hacerlo. Ustedes no sabían, yo les enseño cómo hacerlo. Con ayuno y oración. Hay problemas tremendos. Mire, con mi esposa hemos vivido situaciones difíciles, conociendo del Señor. La empresa quebrada, debiendo a todo el mundo un dinero que había. De necio me puse a reinvertirlo. Recién que conocimos del Señor y lo perdimos todo. Y teníamos un problema con un local. ¿Cuál era la solución? Solamente orar. Y un día nos arrodillamos los dos al pie de la cama. Mis amados, un consejo. Hay poder en la oración de la pareja matrimonial. Hay poder en la oración. Nos arrodillamos los dos al lado y lado de la cama. No habíamos terminado de orar cuando tocan a la puerta. Un hombre interesado en el local que teníamos, pero era un interés que tenía que ser ya o ya. Y ese día solucionamos el problema. Oración, ayuno y oración. Ayuno y oración al Señor. Amén. El ayuno y la oración te van a fortalecer a ti. Es un ejercicio que debemos hacer permanentemente. No oramos desde la fortaleza nuestra, desde el poder nuestro como seres humanos. Oramos desde nuestra debilidad, reconociendo que el único que puede hacer algo por mí es el Señor y nadie más. Yo sé que si tú estás aquí en esta noche, bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que si tú estás aquí esta noche es porque tú quieres solucionar un problema. Tenemos problemas, todos los seres humanos, pero tenemos de nuestro lado lo que el Señor nos enseña que debemos hacer. Amén. Y yo creo que esta noche, colócate sobre tus pies, un instante. El Señor dice la palabra, oye la oración del justo. Yo sé que tú tienes un problema. Algunos han venido con un problema económico esta noche. Pero yo te digo hoy, hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Alguien tiene algún problema con su pareja y está aquí esta noche. El Señor revive nuestro matrimonio frustrado. Alguno tiene problema con su hijo, con uno de sus hijos. Hoy es el tiempo. Hoy le decimos al Señor que ayude nuestra fe. Señor, ayuda nuestra fe. Díselo, Señor, ayuda mi fe. Y sabemos que Él lo hará en nuestras vidas, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. En nada ni en nadie más, solamente en Él. Debemos orar. Pero pastor, yo no sé orar. Todos sabemos orar, solamente es proponerlo. Alguien me enseñó recién que llegué al Evangelio acerca de la oración. Porque llegamos a creer cuando oímos en un púlpito hablar a alguien orar, unas oraciones de poder tremendas con unas palabras impresionantes, y creemos que realmente esa es la única oración. No, la oración simplemente es la fe de que estamos en la presencia del Señor. Y alguien me contó una anécdota y con esto termino.
que en un lugar, en una iglesia, todos los días se reunían los ministros a orar al Señor. Y se levantaban los pastores, los ministros, y oraban unas oraciones impresionantes. Y allá en la parte de atrás estaba el hermano portero. Y él, lo único que él decía era: Jesús, aquí está tu José. Eso era todo lo que él decía, no más. Jesús, aquí está tu José. Y dice la historia que este hombre estaba agonizando, muriendo, y se le apareció el Señor Jesús y le dijo: José, aquí está tu Jesús. Es una disposición de corazón. Rinde tu corazón al Señor. Di tu nombre en esta noche al Señor. Dile: Jesús, aquí está tu Manuel. Dile: aquí está tu José, aquí está tu Carmen, aquí está tu María, aquí está tu Ligia. Jesús, aquí estoy yo. Dispón tu corazón para Él. Él está mirando tu corazón. Y no sé qué va a pasar, pero yo tengo la plena certeza, la seguridad de que el Señor está haciendo milagros en esta noche, en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente creer en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme, yo oro por cada uno de ustedes. Si alguien está enfermo y quiere colocar su mano en la parte enferma, o si alguien tiene un problema económico, inclina tu rostro ahí donde estás. Si es un problema de familia, vienes con el esposo o con un hijo, abrázalo, abrázalo. Oramos al Señor. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, nos presentamos delante de ti. Abrimos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para ti. Y sabes, Señor, que mientras estemos en la humanidad somos necesitados de ti. Este es el tiempo justo, Padre. Ayuda nuestra fe, Señor. Saber que tú eres el único que puede solucionar mi problema. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquel que está enfermo, Dios, hoy clamamos y pedimos a ti: Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Coloca tu mano de poder sobre la vida de esta persona, ahí, en ese lugar donde tiene su dolencia, Señor. Para ti no hay enfermedad imposible. Tú resucitaste a alguien que ya estaba muerto. Señor, trae sanidad en el cuerpo en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, yo creo que tú me sanas, Dios. Y daré testimonio de lo que tú has hecho en esta noche con mi vida. Padre, alguien ha venido hoy porque tiene un problema económico y financiero. Tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el dueño de todas las cosas. Señor, abre puertas, Señor, para que se solucione ese problema. Abre puertas, Señor. De alguna forma, no sé, tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, lo que haya que hacer, Señor. Pero da una respuesta. Porque las deudas, Señor, afligen el corazón. Las deudas aún llegan a destruir la familia, Padre. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Trae, Señor, esa respuesta que este hombre, esta mujer está necesitando en esta noche. Daremos testimonio donde quiera que sea
de que tú hiciste un milagro en la vida de esta persona. Señor, aquí hay alguien que tiene problemas en su casa, con su pareja. Señor, un día esta pareja juró una palabra que te pertenece a ti. Juraron amor el uno hacia el otro, pero por circunstancias quizás se enfrió ese amor. Pero hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que avives el fuego del amor en esta pareja, que los sueños, los planes, los proyectos vuelvan nuevamente a surgir en esta pareja, Dios. Bendícelos como pareja, Dios. Bendice la casa, bendice el hogar, la familia. Hoy te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Dile gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo vine esta noche por un milagro. Dile, Señor, yo vine esta noche por un milagro y me voy de este lugar con mi milagro, Dios. Gracias, Señor. Dele las gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén.